Espíritu Santo, mi corazón y mi mente están abiertos y dispuestos para que deposites en ellos tu semilla y ésta pueda dar su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Le hemos titulado el mensaje de hoy las dos Fs. Las dos Fs. Le hemos titulado a este mensaje. Hoy vamos a estar viendo dos Fs para nuestra vida. No es F de feo. Hoy estaban hablando de un licuado mágico. Désenlo a Nelson, por favor. No. No, mentira, Nelsito. Las dos Fs, ya vamos a ver de qué se trata las dos Fs. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 17. Mateo 17. Capítulo 17, versículo 20. Capítulo 17, versículo 20. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén, como el que hemos practicado. Diga santo, diga aleluya, gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 17, versículo 20. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Lo leemos como dice. Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. ¿Y qué dice? Y nada, otra vez, y nada, otra vez, y nada os será imposible. Amén. Fíjese que este mensaje, hace unas semanas yo estaba orándole al Señor. Y yo tengo mi relación personal íntima con Dios. Yo tengo mi relación cuando oro por todos ustedes, cuando oro por la gente de las células, que yo le pido al Señor que lo respalde. Pero también tengo momentos para mí, de orar por mí, donde yo le digo, Señor, hoy vengo por mí, no vengo por nadie más, por mí. Y busco, en uno de esos momentos, yo estaba haciendo una oración y sentí de parte del Señor que esa oración estaba mal. Mire, son cosas que de repente le pasan a uno. Yo sentí que esa oración que yo estaba haciendo no era la correcta. Entonces en ese momento, cuando el Señor puso en mi corazón eso, yo empecé a pedirle al Espíritu Santo, porque en la palabra de Dios dice, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Es decir, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Entonces, a veces no hallamos. ¿Cuánto nos ha pasado que no sabemos qué orar o qué pedir? Nos ha pasado. Pero en ese momento yo sentí que la oración que estaba haciendo no era la más correcta. Entonces, ahí nació este mensaje. Porque el Señor en ese momento a mí me enseñó algo. Y es algo que lo quiero compartir también con ustedes. Este versículo habla y dice, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, ¿qué va a pasar? Diréis a este monte. Entonces el Señor me enseñó algo en ese momento. Y es que estas dos Fs que yo les voy a enseñar tienen que ver con dos tipos de montaña o de monte, de obstáculos, de cosas que tenemos que pasar. En este momento el Señor Jesucristo está diciendo, si ustedes tienen fe, van a decirle a ese monte, trasládate, y se va a pasar. Y les va a ser hecho. ¿Cuántos creemos eso? Amén. Entonces, hay montes que se tienen que enfrentar a través de la fe. Amén. Es decir, que con la fe yo puedo decirle a ese monte, quítate de aquí, pásate allá, y yo puedo seguir mi camino. La primera F. Pero la segunda F, y esto es lo que el Señor me enseñó, y es que el Señor me decía, hay montes, hay montañas que se atraviesan con fe, pero hay otros con los que necesita fuerza. Amén. Es decir,
Imagínense que frente a nosotros tenemos una montaña y nos obstaculiza el camino. Yo puedo decirle, hablar a la montaña, así en el sentido más literal que se pueda. Yo puedo decirle a la montaña, quítate, y la montaña se va a quitar, algún terremoto y la montaña se va a ir y yo voy a tener libre el paso. ¿Cuál fue mi esfuerzo? Ninguno, solo la fe. Pero hay montañas, hay montes que aunque yo les hable, no se van a quitar. Sino que hay montes que yo los tengo que escalar y cruzarlos así. Es decir, que hay montes que se necesita fe para cruzarlos y hay montes que necesito fuerza. Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo se combina la fe con la fuerza, las dos Fs. La fe y la fuerza. Nosotros necesitamos esas dos cosas. Usted no, porque un día va a llegar montañas donde usted puede tener la fe, pero el Señor te va a decir, esta montaña no se va a quitar, la tenés que escalar. Ya tengo la fe, pero me va a faltar la fuerza. Amén. Hay oraciones o hay cosas en las que necesitamos fe, pero también hay situaciones en las que se necesita fuerza. Le voy a poner, por ejemplo, cuando nosotros nos levantamos en la mañana, los que trabajamos, los que estudian, los que hacen cualquier cosa, cuando nos levantamos y esa alarma suena, y cuando suena, no le decimos, Señor, dame fe para ir a trabajar. Usted no necesita fe para ir a trabajar, usted necesita levantarse e irse a trabajar. ¿Me entiende lo que le digo? Usted necesita fuerza. Ay, Señor, dame la fe para levantarme de esta cama. Hombre, levántese, quítese la cobija y ya, vea. Entonces ahí oraríamos mal si nosotros pidiésemos fe para hacer algo para lo que se necesita fuerza. No sé si me estoy explicando. Entonces hay montañas y yo le voy a enseñar varios tipos de momentos o situaciones en los que usted, aparte de la fe, y le digo esto y se lo digo porque muchas veces podemos pensar que nosotros vamos caminando, ay, como el Señor dice que vamos a mover las montañas se mueven y sigo caminando, se mueven. No, hay momentos en que hay que escalar, hay que subir y vamos a necesitar fuerza porque algo quiere hacer el Señor con nosotros. Amén. No todo el Señor nos va a poner fácil. Así que vamos a empezar con cada una de ellas. Váyase conmigo al primer libro de la Biblia. El libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 22. Génesis 22. Mire, este es uno de los capítulos más difíciles de toda la Biblia, más sentimentales, más tristes, más dramáticos. El capítulo 22 de Génesis, ¿lo tiene? Amén, ya le fue la fuerza. Necesitan fuerza, no fe, para decir amén. ¿Cómo dice el capítulo 22, versículo 1? Aconteció después de estas cosas que ¿qué? Repite esa palabra, que ¿qué? Que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes. ¿Sobre uno de los qué? ¿Sobre uno de los qué? Y como dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Y qué hizo? Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y ¿qué pasó? Y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a sus siervos, ¿cómo les dijo? Esperad con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, este es el primer monte que no se pasa nada más con la fe, sino que se necesita fuerza. Le dijo, andate a la región de Moriah. Y la región de Moriah, ¿qué era? Una montaña donde se tenía que escalar.
La región de Moriah era un monte. Era un monte. Ahora yo le pregunto, ¿qué si Abraham hubiese leído o el Señor le hubiera dicho, decirle a ese monte que pase y se va a pasar? ¿Qué hubiese pasado? El primer monte que nosotros vamos a tener que escalar, y no lo vamos a pasar nada más con la fe, sino con la fe y con la fuerza, es cuando Dios nos está probando. Amén. Amén. Es cuando Dios nos está probando. Mire, va a llegar un momento, cuando sea, vaya usted a saber y pregúntele a Dios cuando Dios te va a probar. Y hermano, en este momento el Señor está probando a Abraham y le está probando la fe. Le está probando la fe. Vaya, dame tu hijo. Abraham solo tenía un hijo y tenía una promesa de parte de Dios que él iba a ser padre de muchas gentes y que iba a ser padre de una nación entera. Pero el Señor le estaba quitando la única herramienta o el único medio por el cual él iba a ver cumplida su promesa. No sé si me estoy explicando. Es como que el Señor te dice, vaya, te voy a bendecir con un comedor y vas a tener el comedor más grande que has querido, y vas a tener, en esta semana que el Señor le da la promesa, el Señor le regala una plancha y una buena cocina. Hijo, le dice usted, el Señor está conmigo y me va a cumplir mi promesa. Pero la semana siguiente el Señor le dice, regalar la cocina y regalar la plancha. ¿Cómo se sentiría usted? Híjole, Señor, si es el único medio por el cual vas a hacer real la promesa de que me vas a dar el comedor. Y de ribete el Señor le dice que regale la única mesa que tiene con las 4 sillas viejas. Pues así se sentía Abraham. La primer montaña que no la vamos a pasar con la fe, y yo quiero que esté consciente que, le insisto, hay montes que le vamos a poder decir quítense, pero hay otros que lo vamos a tener que escalar y vamos a necesitar fuerza. La primera es cuando Dios nos pone un monte en el cual nos está probando, y enfrente no tenés un reto de fe, tenés un reto de fuerza. Amén. Tenés un reto de fe y de fuerza. Entonces es la prueba. Dios nos va a probar. Mire, ¿sabe qué nos va a probar el Señor? Hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Eso es lo que te va a probar. Mire, ¿sabe cómo comenzó Abraham? Le dio, hasta el versículo 2, le dijo todo lo que tenía que hacer. Ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3, mire, es que Abraham iba pasito a pasito. ¿Hasta dónde va a llegar usted? Hasta donde le den las fuerzas. Si las fuerzas le logran dar hasta el final, usted va a salir victorioso. Mire, el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, lo primero que Abraham hizo, ¿qué fue? Preparó todo. Preparó el burrito, aquí está mi hijo, aquí están los siervos, los que me van a acompañar, ya tengo todo listo. Hasta ahí le dieron las fuerzas a Abraham. Hasta ahí Abraham tenía fuerzas para hacerlo. Sigamos con el ejemplo. Usted ya tiene su cocina, usted ya tiene su plancha. Si el Señor te dice, regalala, regala. Usted va a llegar, la va a acomodar, la va a poner a la puerta de su casa. Hasta ahí tuvo fuerzas. Hasta ahí tuvo fuerzas. La prueba. Es decir, en la prueba vamos a ir paso por paso. Luego sigue diciendo el versículo 4. Al tercer día, ¿qué hizo? Alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ya tenía todo listo, ya había comenzado a caminar, y el tercer día alcanzó a ver, allá es donde tengo que llegar. Allá es donde tengo que ir y hacer lo que Dios me dijo que hiciera. O sea que en ese momento, mire, aunque Abraham se hubiera puesto a reprender, aunque Abraham se hubiera puesto a orar, a llorar en el suelo, no le hubiese servido. Dios no hubiera hecho nada. Porque la prueba era que llegara hasta el monte, hasta la cima de ese monte. Lo que el Señor le estaba diciendo, hasta ahí,
Es como entonces tenemos la cocina, ya tenemos la plancha en la puerta y allá vemos, ay, allá está quien el Señor me dijo que se lo diera. Ya lo vimos de lejos. Las fuerzas. Necesito fuerzas para hacerlo. Fuerzas. Cuando el Señor te está probando, cuando el Señor te está, mire, llámele usted a la prueba. Puede ser una prueba económica, puede ser una prueba familiar. Hay que atravesarla. Y en el versículo 5, mire, versículo 5, entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es decir, que hay un momento donde el Señor también te va a probar hasta dónde llegas solo. Hasta dónde llegas solo. Puede haber una familia entera aquí en la iglesia hoy. Puede haber una familia entera. Pero hay montes que el Señor se los va a poner a uno. A uno. Y es tu trato con Dios. Pueden ser 12 el matrimonio, pero hay montes que son para uno. ¿Me estoy explicando lo que le quiero decir? Aquí puede estar Blanquita y Coqui, pero un día el Señor puede tratar con Blanquita o con Coqui. O sea, aquí está tu monte. Entonces va a llegar un momento en el que Coqui le va a decir: mire, Blanquita, quédese aquí, espéreme porque yo tengo que subir a ese monte. Amén. Hay montes que se necesita fuerza. Ahora yo le pregunto, pensemos en Abraham. ¿Cómo cree usted que iba subiendo ese monte sabiendo que a su hijo lo iba a ir a sacrificar, a matar? Llevaba la leña, llevaba el fuego, llevaba el cuchillo con el que lo iba a degollar. Yo le pregunto, ¿acaso no se necesita fuerza para escalar un monte como ese? Imagínese usted, híjole, piensa en uno de sus hijos. Ah, no, usted le da gloria a Dios. Si el Señor le pide a uno de sus hijos, ay, gracias, Señor, que lo que eres tú. No, era el único hijo de Abraham, el que él amaba, y para escalar ese monte él tenía la fe. Yo le pregunto, ¿tenía o no tenía la fe Abraham para hacerlo? ¿Qué necesitaba entonces? Fuerza. Fuerza es lo que necesita. Hay montes que se atraviesan, se empiezan a escalar. Señor, ¿qué me estás probando? En momentos de prueba, aparte de fe, necesito fuerza. Amén. Necesito fuerza para subir, porque a pesar de que me duele, a pesar de que el Señor me está probando, y el Señor no nos prueba donde nos gusta. Híjole, las pruebas del Señor son allá donde más nos duele. Amén. ¿Cuántos hemos pasado pruebas así? Donde el Señor te va quitando. Ah, ¿te gusta el billete? Va. Vamos a ver quién te gusta más, si el billete o yo. Y te empieza a dar donde te duele. Te quita el billetito, solo te quedo yo. Ah, fuerza. Fuerza. Ah, o sea que preferís tu marido o tu mujer antes que a mí. Vaya. Te quita tu marido. Ah, tu novio o tu novia. ¿Te gustaba? Te la quito. Fuerza. Fuerza. ¿Saben? Una de las cosas que mi pastora me enseñó es a no idolatrar a mi hija. Sí, es muy tu hija. Muy tu hija. Pero si la amas, no la pongas antes que a Dios. Eso no te enseña. ¿Y cómo cuesta? ¿Y cómo cuesta? Pero se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Ah, porque si yo mis hijos. Ah, espérate que el Señor te los toque entonces. Espérate que el Señor te los toque. Vas a tener que escalar ese monte. ¿Qué vas a necesitar? Fe y fuerza. Vas a necesitar fe y fuerza. Váyase al segundo monte que necesitamos cruzar. Éxodo, el siguiente libro, Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Éxodo capítulo 24,
versículo 12. A este llamado, mire, a este llamado, usted tiemble, mire. Usted tiemble. Porque mire lo que le dice el versículo 12, ¿cómo dice? Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿cómo le dijo? Sube a mí. ¿Cómo le dijo? Sube a mí. Es que yo me imagino al Señor diciéndole a Moisés, vaya Moisés, vení, subí, escalá. El Señor llamando a Moisés. Ese llamado. Mire, yo le digo tiemble, no porque le vaya a pasar algo malo, hombre. Yo le pregunto, ¿cuántos tenemos miedo a enfrentar a Dios y que el Señor trate con nosotros? Yo sé que muchos tienen miedo. Yo sé que muchos tienen miedo. Pero ¿saben por qué tienen miedo? Porque no tienen la fuerza para enfrentarlo y nunca lo han hecho. ¿Cuántos somos capaces de decirle, Señor, vaya, hoy trata conmigo? Llámame a tu monte. Llámame, voy a escalar. Y le puedo asegurar que el día que usted lo haga, va a pasar otra cosa que usted no se imagina. Siga leyendo. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿cómo le dijo? Sube a mí. ¿A dónde? ¿A dónde le dijo que subiera? Al monte, y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente: cuando Dios me está llamando, cuando Dios me hace ese tipo de llamadas, ¿qué me va a decir? ¿Qué quiere el Señor conmigo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Cuando el Señor te está diciendo, vaya hijito, venga, a usted lo estoy llamando. Hay montes a los que no se les dice, pásense de aquí. Hay montes en donde el Señor se va a poner arriba, se va a poner en la cima y te va a decir, vaya, vení, subí, quiero tratar con vos. Uno se va a preguntar, Señor, ¿y qué me vas a decir? El Señor, mire, le contesto la pregunta. El Señor, cada vez que el Señor le llame y cuando el Señor le diga que quiere tratar con usted, usted no tiemble de miedo. Alégrese, salte de alegría y corra donde Dios, corra donde está Él. Dígale, Señor, dame fuerzas para ir y subir y tratar contigo. Le voy a decir por qué. Miren lo que le dijo. Dice, y espera allá, y te daré, ¿qué le dijo? Tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarle. ¿Sabe qué va a hacer el Señor cuando te diga, oh, va Julito, vení, Julito, contigo? Es que nosotros nos imaginamos que el Señor nos va a estar esperando allá con una tremenda vara. Esa vara va a venir, hoy te vas a arreglar. No es así. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos pequeños, cuando nosotros estábamos pequeñitos y vivíamos los cuatro, Elizabeth, Roxana, Luis y yo. La hermana Celina tenía una varita así rosada, una varita que a saber de dónde la sacó, y tenía una varita así rosada. Esa varita, mire, cuando nosotros habíamos hecho algo, con esa varita nos daba, y nos daba bien, nos agarraba, y ahí estaba, cuando nos llamaba y decía, mire, es que la hermana Celina nunca nos ha castigado así, a pesar que ella ha sido bien severa. En ocasiones no nos ha castigado por hacia la loca. Nunca nos ha castigado a la loca. Sino que le voy a poner, por ejemplo, si algo había pasado en la casa, ella preguntaba, ¿y quién quebró eso? A saber. ¿Y qué le pasó a eso? ¿Quién fue? Nadie. Mire, ¿sabe cuál era la técnica? ¿Sabe cuál era la técnica? Porque digamos, si yo había sido y Luis sabía que yo había sido, uno de los dos tenía que hablar. Pero mire, ¿sabe cuál es la técnica? Nadie sabe. Nadie sabe, qué bonito. Tráeme la varita rosada. Vaya. Y cuando nadie sabía,
Vaya, pase usted. ¿No sabe quién fue? No, se iba. Va, pase el otro. ¿Quién fue? No sé. Pasaba el otro. Mire, cuando nos había repasado a todos. Va, díganme quién fue. No sabe. Ah, no sabe. Va, otra vez. No, yo sé. Y ahí salía uno siempre a echar de cabeza al otro. Y así era. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a eso. Mire, y esa varita rosada al final se perdió mágicamente. A ver qué se hizo. No la escondimos nosotros, que conste. No a menos que la Margaret ya estaba cansada que tanto le da. Y a veces tenemos ese concepto de Dios. Tenemos ese concepto de parte del Señor, que cuando el Señor nos llama y va a tratar con nosotros, lo va a hacer para castigarte, para darte y agarrarte. Mire, Stephanie quizás se asusta porque la hermana dice, los van a trapear ahí en el Resplandece y la van a hacer tirada. Y no, hombre, hermano, no, ella lo dice así como por molestar, pero no le va a pasar eso. Sino que cuando le decimos eso, es que el Señor va a tratar con usted. Y sin necesidad que el Señor nos tire al suelo, uno solito se tira. Amén. Mire, esta semana, el día viernes, sí, viernes fue. El día viernes, mire, llegaron a mi casa los policías a las 12 de la noche. Pa, tocando la puerta. La policía, si no. Mire, yo me afligí. Y ya me encontraron la droga. No, vamos a borrar eso, no me van a acusar. Bueno, mire, yo me afligí. Y en ese momento, mire, yo no abría, porque no se identificaban, no me decían la policía ni nada, sino que solo pegaban a la puerta. Y yo me quedé así. Y yo dije, no, hasta que no me digan, yo no voy a abrir. Y ya después de que me hayan porraseado toda la puerta, como 5 veces, dice la policía, si no vamos a tirar la puerta. Pum, encendí la luz y les abrí. Mire, yo ya iba así, mire, para el suelo. Y yo, no, me dijo, disculpe que lo venimos a levántese. No, mentira. Pero mire, cuando yo lo vi entrar, pues ya va apuntando. Y yo, no, yo soy inocente, les dije, yo no he dicho nada. Mire, yo sentía que ya me llevaban. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Mire, no es lo mismo uno rendirse por su propia cuenta que lo tiren a uno. ¿Sí o no? No es lo mismo. Mire, allí yo dije, no, si me van a agarrar, dije yo, me tiro yo. A mí nadie me va a tirar. ¿Vea? Porque he visto cómo los agarran y tiran. No, hombre, eso es bien duro. Eso es bien duro. Yo sé que varios aquí lo han pasado. ¿Va? ¿Sí? No, yo sé que varios de aquí lo han pasado, lo han visto también. ¿Y cómo les pegan? Mire, sin mentirle, y es verdad, afuera de toda broma, yo estaba pensando en tirarme. Yo dije, si me vienen a agarrar, yo me tiro y me tiro solo. Pues con Dios es lo mismo. Con Dios es igual. Dios no va a venir y te va a agarrar y te va a tirar. No. Cuando Dios va a tratar contigo, Él es un trato tan especial que hace que uno solo se termine rindiendo a Él. Eso no es amén. ¿Cuántos hemos experimentado eso? Aun cuando hemos fallado al Señor y el Señor te dice, vení, es tiempo de tratar contigo. Aun cuando le hemos fallado y sabemos que le hemos fallado al Señor, Él no agarra y no tiene necesidad ni de agarrar una varita, ni de apuntarte con un arma, ni de nada. Dios simplemente empieza a tratar contigo hasta llegar al punto de que uno solito tiene las fuerzas para tirarse al suelo y caer rendido ante Dios. Así trata Dios con uno. Cuando Dios se ponga en la cima de ese monte y te diga, hijo, hija, vení. Yo te estoy hablando, quiero tratar contigo. Cuando Dios te lo diga, entonces lo que necesitamos es fuerzas para agarrar, salir corriendo y decirle, Señor, aquí estoy, y presentarte delante de Él. Lo que Dios le quería dar a Moisés era la ley, era toda la guía de cómo Él se iba a dirigir al pueblo, cómo el pueblo iba a ser. Eso es lo que el Señor le quería dar a Moisés. El día que el Señor te llame al monte, que necesitamos fuerzas para escalarlo, ese día el Señor te está llamando
para borrar cosas que nosotros escribimos en nuestra vida y decirte: esto está malo, así lo vas a hacer. Y el Señor te va a decir cómo conducirte, qué hacer, cómo hacerlo para que te vaya bien y seas bendecido. Amén. Para eso te va a llamar el Señor. No te va a llamar para agarrar, trapearte y todo. No, Dios te va a llamar y te va a decir. Ese llamado es a solas. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Otra vez igual que Abraham. Y he aquí, Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Esto me gusta. Versículo 15, ¿cómo dice? Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. El Señor va a preparar las cortinas, porque cuando te llame a ti, va a ser contigo la cosa. Así como el Señor te va a llamar y va a tratar contigo, así también para ti va a ser la bendición. Amén. Es decir, que el Señor, si te va a bendecir a ti. El día que nosotros aceptemos el llamado y tomemos fuerza para ir y subir al monte, porque no es fácil subir al monte, no se sube con fe. Yo puedo tener fe, pero también puedo tener miedo. Necesito fe y necesito fuerzas para subir y presentarme delante del Señor. Mira, el día de ayer me llamaron a una reunión con el director del colegio y me fueron a sacar de la clase. Me fueron a sacar de la clase que estaba dando. Y me dice: pastor, le llama el director. Híjole, dije yo, díganle que voy a terminar la clase. No, hay que ir, hay que ir. Mire, yo dije: híjole, a saber qué me encontraba. Es que esta semana ha sido medio rara para mí. Yo dije, bueno, y fuimos, y el director, y empezamos. Había un problemita ahí, lo resolvimos. ¿Cuánto nos da miedo cuando el jefe nos manda a llamar? ¿Verdad que sí? Se necesita fuerza para agarrar. Híjole, me va a echar. Y ese concepto lo tenemos de Dios. No, hombre, Dios te va a bendecir. Dice que subió al monte y una nube cubrió el monte. Una nube. El Señor va a tratar contigo, va a tratar a solas. Qué bonito es cuando Dios trata a solas con uno. Amén. Vamos rapidito al Salmo 92:9. Rapidito, el Salmo 92:9. Salmo 92:9. Capítulo 92, versículo 9. Dice así: porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Oiga, hablando de los enemigos, versículo 10. Pero tú aumentarás ¿el qué? ¿El qué va a aumentar Dios? Tus fuerzas. Diga, y créalo, diga: el Señor aumentará mis fuerzas. Eso va a ser el Señor. Y mire cómo las va a aumentar: como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cerno en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Escuche esto: para anunciar que Jehová, que es mi fortaleza. ¿Sabe cuándo va a necesitar fuerzas? A la hora de enfrentarse con sus enemigos. Si va a necesitar fuerzas. Y no fuerzas para ir a enfrentarlos y pelear con ellos, sino va a necesitar fuerzas para lo que dice el 15: para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. El día que yo a mis enemigos los enfrente injustamente, que haga algo que Dios no me ha dicho que haga, que diga algo que Dios no me ha dicho que diga, el Señor no va a estar conmigo. No va a aumentar tus fuerzas. Ay, es que cuando estamos frente al enemigo, ¿de qué dan ganas? ¿De qué dan ganas cuando estamos frente al enemigo?
En el nombre de Jesús, la fuerza del búfalo. Eso dan ganas, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que no necesitamos fuerzas para quedarnos quietos ante el enemigo? Y que nos estén caminando sobre la cabeza y decir hasta que Dios no me diga que haga, no voy a hacer, y tener la fuerza para estarme quieto. Que me estén diciendo un montón de cosas a mí y quedarme callado y tener las fuerzas de guardar silencio hasta que Dios me diga que hable. ¿Qué necesito? ¿Fe o fuerza? Fuerza. Y fe para confiar en Dios también. Y que a veces la fe no te va a mover la montaña. Necesitamos la fuerza para escalarla. Amén. El Señor aumentará tus fuerzas como las del búfalo. Y para finalizar quiero que se vaya a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Con esto finalizamos. Miren lo que sucede cuando combinamos la fe y la fuerza. Las dos F's. La fe y la fuerza. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer versículos del 32 al 34. Cuando combinamos la fe con la fuerza, ¿qué pasa? Mire lo que pasa. Capítulo 11, versículos del 32 al 34 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿Qué dice? Que por fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia. ¿Qué más? Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron, ¿qué dice? Fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo no sé si a usted le alegra este versículo, pero cuando yo lo leo y veo lo que otros hombres pudieron hacer teniendo la fe, pero aparte de la fe también teniendo la fuerza, conquistaron reinos, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, echaron fuera cualquier ejército. Yo digo, yo quiero hacer eso también. Yo quiero hacer eso también. Yo quiero conquistar reinos. Yo quiero alcanzar promesas. Yo no sé si usted quiere. Pero hay momentos en los que a la fe le va a faltar fuerza. Amén. Yo no sé cómo ha venido usted hoy. Yo no sé si usted se siente fuerte, pero a lo mejor se siente de poca fe. O yo no sé si usted se siente con fe, pero se siente débil. ¿Qué necesita hoy? ¿Necesitas fe? ¿O necesitas fuerza? ¿O necesitas ambas? Las dos F's. Tener fe. Pararte ante el monte y decirle: tengo fe que te puedo mover o que te puedo escalar. Tengo la suficiente fe de que te puedo mover y tengo la suficiente fuerza para escalarte. Amén. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es el monte que tenés enfrente ahorita? ¿Será que el monte que Dios te ha puesto enfrente ahorita son tus enemigos? ¿Será que es tu carrera universitaria, que la vemos demasiado grande? ¿Será tu negocio? ¿Qué será ese monte que necesitas para escalarlo? ¿Fuerza o necesitas fe para moverlo? No sé si me estoy explicando lo que le quiero decir. Entonces hoy párese delante del monte y háblele. Y háblele. Y dígale, póngase de pie. Y háblele y dígale: tengo la fe para moverte, pero también quiero tener la fuerza para escalarte. Cierra sus ojos ahí donde está.